el encuentro. Ahí estamos, y pasamos a compartir pantalla en un minuto. Ahí estamos. Avísenme cuando lo vean. Pueden abrir el micrófono cuando ustedes quieran, ¿sí? Como decíamos, en esta clase vamos a trabajar... Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Se ve? Sí. ¿Estamos bien? Bueno, voy a poner la presentación completa, ¿sí? Ahí va. Bueno, como presentación entonces del tema, decíamos esta clase que tiene que ver con una presentación en torno a la medicina social latinoamericana, el concepto de proceso de salud, padecimiento, atención, y una aproximación al modelo médico hegemónico, se insertan en el eje 1, ¿sí?, de la materia que ustedes tienen detallado en el programa, y el eje 1 es, perdonen, ¿qué pasó? El campo de la salud mental, aspectos históricos y normativos, ¿sí? Vamos entonces, vemos rápidamente la bibliografía, ustedes lo tienen en el programa y en el mail que mandamos. Había una corrección y una sugerencia bueno, tratábamos de corregir un error que había quedado en el programa. Con respecto al texto de Menéndez, acá aparece la cita correspondiente, ¿sí? El enlace, nosotros decíamos que estaba bien, perdonen, y que la cita no era la correspondiente, por eso lo aclarábamos en el mail, ¿sí? Tenemos el texto de Tortosa y un texto también de mío y de Silvia, que se titula Las capas de la violencia. Ese es un material que sirve a modo de ejemplo para discutir las cuestiones conceptuales, o está pensado en ese sentido. Yo creo que si pudieran tomar el texto en principio, el texto de Tortosa, y pudiéramos discutir y pensar y reflexionar sobre el video como material para la discusión, sería suficiente, junto con los textos estos que aparecen acá, Rojas, Soriano, Menéndez y el texto de Wood, que vamos a ver que es una incorporación nueva, no es un texto nuevo, pero es una incorporación nueva que hicimos con Paula, y vamos a ver qué es lo que viene a aportar ese texto de Wood, ¿no? Bueno, pasamos entonces a la siguiente. Estos son un poco los materiales, otros materiales que tenemos. Planteábamos la importancia de que puedan, en lo posible, ver la conferencia de Claudia Briones. Claudia Briones es una antropóloga, directora de la carrera de antropología de la Universidad de Río Negro. Después está como texto complementario, es un texto importante como referencia, el texto de Iriart, Whiteskin, Braille, Estrada y Meri, que aparece ahí, del año 2002, que se llama Medicina Social Latinoamericana, aportes y desafíos. Bueno. Después hay otros materiales que también quedan como a consulta, ¿sí? que pensamos también que son interesantes. Pero bueno, como son muchos y muy diversos, nos vamos a concentrar en una selección de algunos. Sí, Pau. Perdón, Ani. No, que por ahí estos materiales que dejamos disponibles, después van a ver que, ya no, pero me estoy mezclando con el cuatrimestre, por ahí a veces sirven como soporte para articular con algún examen. No está bien definida la consigna todavía del último examen, pero bueno, tengan en cuenta que acá hay materiales que a veces pueden utilizarse de disparador para análisis. Sí, y que están En el caso disponibles de en que el lo campus, tengamos. sí. Eso, Sí, perdón. sí, no, está bien. Sí, incluso son materiales, Pau, y todes, ¿no? Que son transversales a los contenidos de la materia, entonces sirven como de plataforma base para discutir otros temas también. Pienso por ejemplo, en el cuento de Gabriel García Márquez, ¿sí? Solo vine a hablar por teléfono, ¿sí? Ese sirve para trabajar varios temas, ¿sí? Bueno, avancemos entonces. Ustedes ven la pantalla completa, ¿no? El título también, ¿no? Arriba dice recorrido temático. A mí me parece algo restringida la imagen. Entonces, lo que les proponemos un poco esquemáticamente, van a ver que esta presentación tiene como varios esquemas. La idea es hacer una presentación inicial, pero que ese esquema no reduzca el recorrido ni la complejidad de los análisis, ¿no? Acá simplemente les proponemos una hoja de ruta, ¿sí? Vamos a tratar de trabajar entonces y contextualizar el surgimiento de la medicina social latinoamericana. Vamos a tratar después de hablar, de referir y definir el modelo médico hegemónico y su relación con distintas formas de atención. Y después vamos a hacer una serie de consideraciones respecto de un concepto que se fue reformulando y que está hoy abierto a reformulación, ¿no? Pero que parte de una formulación en la década del 80, que es la siguiente, toda guiada por
por guiones, ¿no? Orientada por guiones, donde la primera formulación es desde el proceso salud, enfermedad, atención, y las formulaciones más recientes tienden a incluir y a discutir el concepto de padecimiento y el concepto de cuidado. Por eso ese concepto inicial del proceso salud, enfermedad, atención se va reformulando y se va consolidando hacia un proceso de salud, padecimiento, atención, cuidado. ¿Sí? Eso lo vamos a plantear sobre el final del recorrido. Entonces, esperen que voy a sacar un segundito la presentación completa porque se pasan solas. Ahí está. ¿Ahí lo ven también? ¿O se ve demasiado chiquito? ¿Se ve bien? Bueno, porque si no se me corren solas las diapositivas. Bueno, entonces nos vamos a referir entonces nuevamente con un esquema. En este esquema tratamos de armar una línea de tiempo que nos muestra, ¿sí?, algunos hitos que nos interesan discutir. Nos ubica en principio este surgimiento de la medicina social latinoamericana luego de mediados del siglo XX, ¿sí? Pero también nos permite reconocer, ¿sí?, que la constitución del modelo médico hegemónico va a darse, ¿sí?, sobre finales de la primera revolución industrial, en distintos países. Esto que vamos a plantear es un esquema, una aproximación general. Por supuesto que hay diferencias y especificidades según cada uno de los países, ¿no?, y los procesos de industrialización. Pero en principio vamos a decir esto: hacia finales del siglo XVIII, ¿sí?, con la primera revolución industrial, se empieza a constituir y a consolidar el modelo médico hegemónico. Esto vamos a ver también que hay una serie de características que vamos a definir más adelante, pero parte de esas características ya estaban en curso y ya estaban formando parte de la forma de atención dominante, hegemónica, en el campo de la salud, incluso en el siglo XVIII, ¿sí? Pero eso empieza a consolidarse bajo lo que después se llamó modelo médico hegemónico, ¿sí? Así que desde finales del siglo XVIII, en el transcurso del siglo XIX, y esto con variantes en diferentes países, va desarrollándose, configurándose, profesionalizándose e institucionalizándose esto que vamos a ir definiendo como modelo médico hegemónico, ¿sí? Nosotros ubicábamos en los años recientes, relativamente recientes, digamos, de la década del 60, el surgimiento de la medicina social latinoamericana, ¿sí? Ese surgimiento de la medicina social latinoamericana va a responder a diferentes factores y hechos, digamos, y procesos históricos, ¿sí? Pero fundamentalmente es muy importante reconocer que la medicina social latinoamericana lo que va a hacer es retomar y reformular una serie de debates, posicionamientos y apreciaciones que tuvieron ya como antecedente la medicina social que se dio en Europa, que es la medicina social francesa y la medicina social alemana. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿sí? Y por otro lado, el esquema también nos ubica temporalmente, en una forma así un poco esquemática y aproximada, el surgimiento de lo que se denominó el estado de bienestar, ¿sí?, y el modelo de Estado, modelo político-económico de Estado que le sucedió en términos generales. Esto es válido para Argentina, también para América Latina y para diferentes países también por fuera de América Latina, el Estado desarrollista, ¿sí? Luego del avance del Estado desarrollista y el despliegue del Estado desarrollista, empieza a desarrollarse la medicina social latinoamericana, ¿sí? Este es un esquema temporal general que pone en vinculación diferentes procesos, ¿sí? Junto con esto vamos a tener también allí presente el higienismo y la salud pública, que están un poco estiraditos en la línea de tiempo y deberían estar un poco más condensados sobre finales del siglo XIX si pudiéramos corregirlo, ¿sí? Como Ana, no, sí, dos cositas. Perdón, dale. dos cositas. Un poco tiene, o sea, esto acá vamos por ver más reflejado, más claramente lo que hablábamos la otra vez de la cuestión del surgimiento de la disciplina, el control social, digamos, ese forjamiento de cierta subjetividad que es necesaria para esta nueva organización social. Por eso, digamos, vamos a hablar de la hegemonía de la medicina, etc. Y no, nada, bueno, nada, eso por ahí más adelante. Después te quería comentar otra cosa, pero me parece que va a ser mejor más adelante. Está perfecto, Pau. Y lo que me parece que, en relación a lo que decís también, me parece que es un momento bueno para puntualizar que lo que vamos a ver es que el modelo médico hegemónico comienza y se consolida entrelazado, ¿sí?, con la consolidación y la expansión capitalista, digamos. No es independiente, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo, me parece, en las próximas presentaciones, ¿sí?
esto del estado de bienestar que decíamos antes y del estado desarrollista son dos modelos, dos tendencias político-económicas que tuvieron implicancias y un impacto y un efecto muy fuerte, una impronta muy fuerte sobre el campo de la salud, y en especial de la salud pública, y sobre aquello que después la medicina social, la medicina social latinoamericana va a tomar como objeto de trabajo y objeto de estudio, que es la salud colectiva, ¿no? ¿De qué manera se da la salud en los conjuntos sociales? ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces que a esto que se fue consolidando, que mencionábamos recién como modelo médico hegemónico, que se empieza a conformar a principios del siglo XIX y a todo lo largo del siglo XIX, va a conformar un modo de ver, un modo de hacer, un conjunto de herramientas conceptuales, un paradigma, ¿sí? Que es un conjunto de formas de concebir, definir los problemas, ¿sí? Que va a contrastar con aquello que a partir de la década del 60 se va a consolidar como un paradigma contrario, digamos, contrapuesto, que es esto que vamos a denominar medicina social latinoamericana. ¿En qué se diferencian estos dos paradigmas? ¿Sí? ¿En qué se contraponen? Se contraponen en particular en la forma de definir el objeto y definir los problemas, ¿sí? Mientras tenemos por un lado, ¿sí? Tenemos acá los dos paradigmas esquematizados en contraste, ¿sí? Y tenemos por un lado un paradigma biomédico que se va a instituir, decíamos, bajo el modelo médico hegemónico, y vamos a ver qué quiere decir hegemónico, hegemónico con respecto a qué, ¿sí? Pero este paradigma biomédico va a tener como objeto central de estudio la enfermedad en sentido biológico, ¿sí? Y fijada, digamos, o enfocada en el individuo, ¿sí? Va a utilizar para esto la metodología de las ciencias naturales. En contraste, la medicina social latinoamericana va a referir a que la enfermedad necesariamente la enfermedad y la salud remiten necesariamente a un proceso social. Y en este sentido van a plantear la unidad de lo social y lo biológico como objeto de estudio, ¿sí? Si volvemos ahora al paradigma biomédico, ¿sí? Se va a plantear que la enfermedad tiene y corresponde a la enfermedad una etiología específica, es decir, un origen específico, una explicación específica con un origen biológico, ¿sí? Y se van a privilegiar en este sentido modelos uni y multicausales. Se va a buscar el agente, se va a buscar definir el agente patológico que genera la enfermedad, que provoca la enfermedad. Y en este sentido hay una relación, en principio, lineal, digamos, en términos de causa-efecto, ¿sí? Para este modelo biomédico lo que hay que eliminar es la causa, ¿sí? La causa que ataca a nivel individual, ¿sí? Bien, desde el lado de la medicina social latinoamericana se va a plantear, como decíamos antes, una interrelación dinámica entre lo social y lo biológico. En particular, la medicina social latinoamericana, a partir de la década de 60 y 70, cuando va avanzando, ¿sí? Se va a nutrir y va a plantear que es necesario incorporar en su perspectiva, ¿sí? O en su aproximación, la teoría social. Y para eso va a tomar muchos elementos del materialismo histórico, ¿sí? Y en ese sentido va a plantear también que las condiciones sociales de vida no pueden ser analizadas independientemente de la enfermedad, ¿sí? Esto es lo que para la medicina social latinoamericana se recupera como elemento sustantivo de aquello que decíamos que fue el antecedente a mediados del siglo XIX, que era algo sumamente evidente, digamos, que las desigualdades producto de la sociedad industrial y generadas en particular en las clases sociales trabajadoras o en los sectores trabajadores, ¿sí? Generaba una brecha, una diferencia, un diferencial de desigualdad en salud en los trabajadores respecto de otros conjuntos sociales, ¿sí? Ese componente, digamos, tengan presente que nos vamos a volver a conectar, ¿sí? En un ratito se va a cortar la conexión, quedan 9 minutos. Entonces, ese aspecto, ¿sí? Que resulta central y evidente para muchos informes que se desarrollan a lo largo del siglo XIX, ¿sí? Queda como perdido en algún momento, ¿sí? Desde el modelo médico hegemónico empieza a no verse, ¿sí? De algún modo lo que se produce es como una negación, una expulsión de lo social, ¿sí? Respecto del análisis de su objeto de estudio. Por eso el modelo biomédico se va a concentrar en aquello que es el desarreglo, ¿sí? Lo digo en forma coloquial, desarreglo entre comillas, a nivel fisiopatológico dentro de un individuo, ¿sí? Y va a Perdón, Ani, desconocer, sí.
Dale. Perdón, que yo no sé nunca, me suena medio duro el Zoom para poder, porque digo, por ahí te Dale, corte y dale. no me doy cuenta. No, que justamente pensemos que el proceso de industrialización, ¿no? Y cómo, digamos, las migraciones del campo a la ciudad y los grandes conglomerados de gente alrededor de la fábrica y digamos, las condiciones de vida en el siglo XIX, ¿no? Hablo, digamos, todo lo que empezó a emerger en términos de la salud de los trabajadores y de la población en general. Entonces, en ese momento se empieza a ver que las condiciones, a eso nos referimos con una primera emergencia de la medicina social, en donde se ve que hay condiciones de vida que afectan a la salud de los trabajadores. Obviamente son trabajadores que se enferman y no ingresan a la fábrica, digamos, ¿no? Lo que interesa es eso, digamos, que la mano de obra tenga buenas condiciones de salud para hacer una mano de obra productiva. Y en eso me acordaba, mientras que hablaba Sani, el estudio de Snow, el clásico de epidemiología, no sé si en Inglaterra empiezan a ver que, no me acuerdo en qué ciudad de Inglaterra, hay como un estudio que es como paradigmático de lo que es la epidemiología, en donde se empieza a ver que hay muchas muertes, ¿no? Y no se sabe cuál es la causa. Entonces se empieza a buscar, Snow empieza a hacer como un mapeo, es como por eso digo, es como el pionero de la epidemiología, pero empieza a hacer un mapeo de la zona y localizando dónde se dan las muertes y los contagios. Bueno, y empieza a analizar distintas cuestiones de las condiciones habitacionales y, bueno, termina identificando los contagios transmitidos por el agua, creo que era por el cólera, si mal no recuerdo. Entonces es como un estudio que muestra no solamente los inicios de la epidemiología, sino como una cierta toma de conciencia, ponele, la clase dominante, de que tiene que haber determinadas condiciones de vida y la política pública tiene que ir o sea, tiene que garantizar ciertas condiciones en las ciudades, para que la mano de obra no se enferme y pueda, digamos, funcionar la fábrica. Sí. Y pasado ese momento así emergente, digamos, después hegemoniza... ella estudió conmigo desde la panza, por eso. Está muy bien. Hegemoniza el germen, lo patógeno, ¿no? Es como que la mirada después científica va hacia eso, y lo que decía Ana, y todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida queda subordinado, soslayado. Bueno, listo, chau, cambio fuera. Bueno, sí, justamente estamos diciendo como varias cosas a la vez, ¿no? Primero, la medicina social latinoamericana recupera parte de esos debates y señalamientos que para la medicina social de Europa de mediados del siglo XIX eran sumamente evidentes, pero que sin embargo para el modelo médico hegemónico que se está constituyendo no, ¿sí? Queda definido por fuera de su objeto. Entonces, una primera operación que realiza el modelo médico hegemónico, ¿sí? Sin nadie que lo dirige intencionalmente, esto se va desenvolviendo como un proceso complejo, ¿no? Esa primera operación es la expulsión del proceso de trabajo, ¿sí? De su objeto de estudio, y de lo social de su objeto de estudio. De algún modo, el modelo médico hegemónico y el modelo biomédico en su constitución segmentan su objeto de estudio, ¿sí? Y lo concentran exclusivamente en el proceso biológico. Pero eso es una primera operación, ¿sí? Un primer movimiento, ¿sí? Teórico en la definición de su objeto, ¿sí? Y esto está en el texto de Menéndez que ustedes tienen para leer. La aclaración respecto del texto de Menéndez que tenemos que hacer es la siguiente: es un texto que no es tan nuevo como el 2005, nosotros tratamos de renovar los materiales, y en este caso incurrimos en una trampa con el texto, porque el texto en realidad tiene una aclaración, una nota al final, donde nos dice, y me parece que eso exalta el valor del texto todavía más, que el texto original, que fue modificado y adaptado en 2005, es de 1978, ¿sí? Nos muestra, digamos, a la vez la vigencia y el avance de los debates en torno a la medicina social latinoamericana, en particular en relación a esta articulación entre los procesos de trabajo y las condiciones sociales de vida y la elaboración conceptual respecto de una aproximación al modelo médico hegemónico, ¿sí? Entonces, si retomamos el cuadrito que teníamos acá en la presentación, tenemos también una diferenciación en términos de que en el caso de la medicina social latinoamericana, lo que veníamos diciendo recién, se va a enfatizar que el enfoque y el objeto de estudio necesariamente, y las explicaciones en particular, tienen necesariamente que referir al entrelazamiento entre las condiciones de vida y las relaciones de producción y su impacto sobre las condiciones de salud y sobre los procesos de salud-enfermedad, ¿sí? La idea de esto es que
si bien es un esquema que parece muy rígido, es poder ir diferenciando en términos conceptuales los dos enfoques, ¿sí? Y respecto de las categorías de un paradigma y de otro, ¿sí? Y esto con una serie de matices, porque el modelo biomédico va a ir incorporando algunos aspectos y algunas categorías sociales, pero siempre subsidiarias a esta relación de causa-efecto, ¿sí? De una relación en términos de determinación de una causa sobre otra, ¿sí? Y así, por ejemplo, se va a incluir la educación, pero la educación como un indicador, no en el marco de un modelo o una perspectiva explicativa de mayor profundidad. En cambio, y en contraste, ¿sí? En el caso de la medicina social latinoamericana se va a buscar explicar cómo los procesos de trabajo se articulan y se vinculan con los procesos de salud y enfermedad. Y para eso va a utilizar algunas categorías a modo de puesta a prueba, ¿sí? Va a utilizar, por ejemplo, clase social, proceso de reproducción social, va a ser central el concepto de trabajo y de proceso de trabajo, ¿sí? Una idea o un concepto de morbimortalidad, el género va a aparecer allí, pero todos estos conceptos vinculados en una mirada que trata de articular todos estos conceptos, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente, nos queda un poquito de tiempo y cuando se corte recuerden que volvemos, ¿sí? Al mismo enlace. Bueno, entonces, la medicina social latinoamericana, y también se llama, y se alude en términos generales, o se refiere en términos generales a la salud colectiva. Digo salud colectiva como aquel término que se utiliza en particular, o se prefiere utilizar en particular en todo lo que son los desarrollos que se fueron realizando, en particular en la academia brasileña, ¿sí? Hay una diferenciación, hay matices, pero lo que nosotros queremos destacar acá es el trazo grande, digamos. Surge un debate muy potente, que por supuesto no es dominante, ¿sí? Pero que impulsa una mirada contrapuesta a la del modelo médico hegemónico. Acá nosotros hacemos pie como un debate y una perspectiva que nos permite apoyar otros debates. Entonces, por eso nos concentramos tanto en el surgimiento de esta perspectiva en la década del 70 y en adelante, ¿sí? Entonces decimos un poco rápidamente, antes de que se nos corte, que la medicina social latinoamericana y salud colectiva va a estudiar, ¿se escucha bien? ¿Hay alguna interferencia? Y por ahí Brenda tiene el micrófono abierto, por eso. Brenda, ¿Podrás? ¿podrías? Ahí está, gracias. Para ir a eso. Bueno, entonces decíamos, la medicina social latinoamericana y salud colectiva estudia la salud o enfermedad de la colectividad como expresión de procesos sociales, que es lo que veníamos planteando, ¿sí? La naturaleza social de la enfermedad no se verifica entonces en el caso clínico, sino en el modo característico de enfermar y morir de los grupos humanos. Y ahora en breve vamos a tratar de buscar algunos ejemplos y poderlos comentar. Postula la enfermedad, la necesidad de analizar los fenómenos de salud y enfermedad en el contexto del acontecer económico, político e ideológico de la sociedad. Y tiene, por otro lado, raíces sociales profundas y un compromiso con la resolución de los problemas de las clases populares. Vamos a ver, ya se nos está cortando. Si les parece, salimos y volvemos a entrar, ¿sí? Así no se nos corta. Bueno, Dale, nos dale. vemos en el próximo. Sí.